Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de aplicaciones para la plataforma de Windows, donde estamos desarrollando una aplicación donde en este momento nosotros tenemos la siguiente vista, la vista login, vista que vamos a utilizar para poder iniciar sesión en nuestra aplicación. Ahora lo que prosigue es obtener la información que nosotros ingresemos en los siguientes campos de texto. Y lo que haremos será realizar enlaces de datos para poder obtener la información que nosotros ingresemos en estos campos de texto. Ahora tenemos que crear los procedimientos para poder crear esos enlaces de datos. Pasemos a nuestro proyecto. Vamos a seleccionar la carpeta Models. Clic derecho. Agregar. Clase. Vamos a crear una clase. Y a esta clase yo la llamaré de la siguiente forma. Agregar. La clase tiene que ser pública. Será una clase abstracta. Y vamos a heredar de una clase. O bien dicho, vamos a implementar una interface. O bien, dos interfaces vamos a implementar. Ahora vamos a implementar unos métodos que nos van a proporcionar estas interfaces. Pero lo que haré será colocar ya directamente esos métodos. En las opciones de descarga de recursos de esta clase voy a dejar el proyecto para que puedan descargar este proyecto y puedan utilizar la clase. Esta clase que estamos creando, porque voy a proporcionarle unos métodos. Y lo que haré será implementar esos métodos. Bien, tengo los siguientes métodos, pero tengo código en rojo, ya que vamos a utilizar a esta clase para poder realizar cambios de datos en los enlaces de datos que vamos a realizar en nuestros campos de texto o en los controles que relacionemos con propiedades para poder realizar esta vinculación de datos. Voy a importar el usen. Como les mencioné anteriormente, en las opciones de descarga de esta clase voy a dejarles este proyecto para que lo descarguen y puedan utilizar esta clase. Voy a importar el siguiente usen. El usen de las siguientes anotaciones. Correcto, muy bien. Ya tengo completo lo que es la clase. Voy a guardar. Ahora, pasemos nuevamente a la carpeta Models. Clic derecho, agregar, clase. Y a esta clase yo la llamaré User Model. Agregar. Esta clase tiene que ser pública. Y vamos a heredar de la siguiente clase. Perfecto. Ahora vamos a crear unas propiedades. La primera propiedad será una propiedad llamada email, que será de tipo string. Y las propiedades tienen que ser públicas. Ahora esta propiedad contiene get y set. Dentro de la llave de get he colocado un return y vamos a colocar el siguiente método que me lo está proporcionando la siguiente clase. Si nosotros seleccionamos este método, clic derecho, ir a su definición, pueden observar que pasamos a la siguiente clase y es un método de tipo T, o sea que puede recibir cualquier tipo de clase o cualquier tipo de dato. Y vamos a ejecutar una función. Pueden observar que recibe como parámetro una función. Si nosotros pasamos nuevamente a la clase, pueden observar que recibe como parámetro una función. Pueden observar la función para poder ejecutar nuestra propiedad y luego obtener el siguiente objeto, que en este caso vamos a pasarle la propiedad email, o sea a sí mismo, para poder retornar el dato que le asignemos a esta propiedad. Luego vamos a colocar set dentro de las llaves, vamos a invocar al siguiente método también que me lo está proporcionando la siguiente clase. Si nosotros seleccionamos este método,
ir a su definición, pueden observar que tenemos ahora el método setValue, que también es un método genérico que recibe cualquier tipo de clase o cualquier tipo de dato, y como parámetro recibe una función que va a retornar el dato que nosotros le pasemos al siguiente objeto, que en este caso nuevamente es la propiedad email, o sea que el dato que nosotros le asignemos a esta propiedad se lo vamos a asignar a sí mismo para poder retornarlo con get, porque recuerden que get es para poder retornar el dato que nosotros le asignemos a esta propiedad, y con el set lo que haremos será asignarle datos a la propiedad email de acuerdo al dato que nosotros le asignemos a la propiedad email, utilizando la palabra value. Luego voy a invocar a unas propiedades, a una propiedad email mensaje y a una propiedad mensaje, propiedades que más adelante vamos a crear. Ahora voy a crear otra propiedad y será la propiedad password de tipo string, que también haremos el mismo procedimiento. Ahora lo que haré será crear estas propiedades y voy a crearlo debajo de esta propiedad. Voy a crear la propiedad mensaje, que prácticamente hace el mismo procedimiento que yo les expliqué utilizando la propiedad email. Ahora voy a crear las demás propiedades y a estas propiedades solo las voy a utilizar para poder mostrar mensajes de errores o mensajes de validación. Voy a crear la propiedad email mensaje y la propiedad password mensaje. Voy a utilizar estas propiedades para poder mostrar mensajes de validación en los campos de texto password y en el campo de texto email. Bien, de esta forma tengo un poco completo lo que es la clase userModel. Ahora tengo la siguiente propiedad email y la propiedad password. Si nosotros pasamos al código del diseño del archivo login, busquemos nuestros campos de texto, pueden observar que tengo el siguiente campo de texto que contiene el nombre email, y pueden observar que en la propiedad text he colocado llaves, dentro de las llaves la palabra binding para poder realizar enlace de datos, y vamos a enlazar la siguiente propiedad, la propiedad email. Esto significa que vamos a vincular este campo de texto con la siguiente propiedad, con la propiedad email, y de igual manera vamos a realizar esa vinculación de datos con esta propiedad utilizando el siguiente campo de texto, el campo de texto password. Pueden observar que en la siguiente propiedad he colocado binding, luego el nombre de esa propiedad password. También voy a vincular los siguientes text block, el text block con la propiedad email mensaje. Pueden observar que aquí tengo también esa propiedad, la propiedad email mensaje, y de igual manera la siguiente propiedad será vinculada con el siguiente text block para poder mostrar un mensaje de validación o mensaje de error. Ahora tengo el siguiente text block que estará vinculado a la propiedad mensaje. Pueden observar el nombre de la propiedad y aquí tengo esta propiedad, la propiedad mensaje. Ahora que ya tenemos la clase userModel, tenemos que crear una clase en la carpeta ViewModels. Seleccionemos esta carpeta, clic derecho, agregar, clase, y a esta clase yo la llamaré Login ViewModel, agregar. Esta clase tiene que ser pública y va a heredar de la siguiente clase. Para poder utilizar todas las propiedades que nosotros vayamos a crear en esta clase userModel, vamos a utilizarlo en la clase Login ViewModels. Vamos a importar el user donde se encuentra esta clase. Ahora tenemos que enlazar esta clase Login ViewModel con el siguiente archivo, con el archivo login de tipo XAML, y esto lo haremos en la siguiente clase, en la clase login de ese archivo. Después del siguiente método, lo que haré será hacer lo siguiente.
voy a crear un arreglo de tipo Object llamado campos. Dentro de la llave de este arreglo voy a colocar los nombres de los controles del campo de texto email, y del campo de texto password. Y este arreglo con estos objetos se lo voy a pasar como parámetro a la siguiente clase, a la clase LoginViewModel. Vamos a importar el use en donde se encuentra esa clase. Ahora, el propósito de los enlaces de datos es evitar justamente esto, de utilizar los siguientes objetos, o sea los nombres de los campos de texto. Por este motivo estamos enlazando estos campos de texto a las siguientes propiedades. Pero yo estoy pasando estos objetos porque voy a utilizarlos más adelante y por este motivo los estoy pasando a la clase LoginViewModel. Pero el propósito de los enlaces de datos es evitar hacer justamente lo que estoy haciendo, pero más adelante voy a mostrarles por qué estoy pasando estos objetos. Ahora a la clase LoginViewModel tenemos que crearle un método constructor que pueda recibir el siguiente objeto, o sea el siguiente arreglo. Ahora he colocado la siguiente propiedad y le estoy asignando la instancia de la siguiente clase. Si nosotros hacemos clic derecho en esta propiedad, ir a su definición, pueden observar que tenemos la siguiente propiedad que es de un objeto, o sea que puede recibir cualquier tipo de clase. Ahora con esta propiedad lo que estamos haciendo es obtener el contenido de la clase LoginViewModel, o sea que todo el contenido que tenga la clase LoginViewModel se lo estamos pasando a ese objeto. También el contenido que estamos obteniendo de la clase que estamos heredando, que en este caso es la clase UserModel que contiene nuestras propiedades. Y todo ese contenido se lo estamos pasando al siguiente objeto. Y este objeto prácticamente le está pasando toda esta información al siguiente archivo de tipo XAML. Y por este motivo tenemos acceso a las siguientes propiedades que nosotros hemos creado en la clase UserModel utilizando binding, o sea el enlace de datos, y de esta forma nosotros estamos obteniendo la información que nosotros le asignemos a estas propiedades, o también la información que nosotros ingresemos en nuestros campos de texto. Prácticamente se lo estamos asignando a estas propiedades que nosotros hemos creado, y de esta forma es como tenemos acceso a las propiedades que nosotros hemos creado en la siguiente clase, utilizando la clase LoginViewModel, que todo el contenido de esta clase se lo estamos pasando a la siguiente propiedad, y esta propiedad le pasa esa información al archivo de tipo XAML llamado login. Ahora tenemos que pasar a la siguiente clase y crear el método constructor. Método constructor que recibe como parámetro un arreglo de tipo Object. Si nosotros pasamos nuevamente a la siguiente clase, correcto, ya no tenemos ningún error. Ahora tenemos que hacer los procedimientos para poder capturar esa información que nosotros ingresemos en nuestros campos de texto, o prácticamente ya estamos capturando la información que nosotros ingresemos en estos campos de texto en las siguientes propiedades. Utilizando estas propiedades es como vamos a obtener la información en esos campos de texto, y también podemos asignarle información a esos campos de texto utilizando estas propiedades. Ahora, cuando nosotros le asignemos datos a estas propiedades o a los campos de texto es cuando vamos a ejecutar estas otras propiedades para poder eliminar la información que esté en estas propiedades si nosotros hemos mostrado algún mensaje de error. Y cuando también ejecutemos la siguiente propiedad, pero cuando le asignemos datos, vamos a ejecutar estas propiedades para poder eliminar la información que contengan estas propiedades. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video donde estamos creando los procedimientos para poder obtener la información que nosotros ingresemos en nuestros campos de texto utilizando enlace de datos. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.